Ya le damos la bienvenida a la querida Inés Capdevila en este viernes tan especial en Venezuela. ¿Cómo estamos, Inés? Hola, ¿Bien? Juan, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, son horas desde hace tiempo que decimos difíciles en Venezuela, cruciales también. Está esta competencia o duelo de recitales con artistas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, en Colombia, en Cúcuta. Recién Juan Guaidó también cruzó la frontera a Colombia. Así que Inés Capdevila nos va a contar con el conocimiento de siempre qué puede pasar, qué escenario se presenta en Venezuela, Inés. Juan, se presentan varios escenarios, yo te diría 3 a simple vista, los más definidos, pero quisiera empezar por describir por qué mañana se lo llama el Día D. Bien. Todo el mundo está hablando de Día D, hoy es el umbral, estos conciertos, el concierto y el contraconcierto, como estamos viendo desde hace un mes. Guaidó hace algo, Maduro le responde. Maduro hace algo, Guaidó responde. Es un juego de gato y ratón que no da respiro a ninguna de las dos partes. Sí. Bien, ¿por qué mañana el Día D? Porque el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, que realmente no tiene una enorme dimensión, Exacto. no es un gran convoy de las ONG más viejas del mundo que significa neutralidad, que llega a puerto para darle de comer a los 25 millones de venezolanos que hoy están en el país. No, no es eso, es bastante reducida la cantidad, bastante homogénea la ayuda que se va a distribuir, pero ¿qué sucede? Es una de las grandes demostraciones de fuerza que está obligado a dar Juan Guaidó. Y eso te diría es el primer escenario. Un hecho político. Un hecho político. Es una gran puja política la de mañana. Entrar o no entrar y si no entra, si hay un enfrentamiento bélico. Ese te diría es el tercer escenario. El primer escenario entonces es que finalmente la oposición logre que entre la ayuda humanitaria. Por Colombia, que es la frontera más extensa, Sí. y por Brasil, que es la frontera menos extensa, que está cerrada militarmente, porque Maduro anunció ayer que no estaba dispuesto a dejar que nadie entrara por ahí. Sí. Bien, la oposición dice que tiene un plan en marcha para hacer que toda la ayuda entre. ¿Y qué está en juego para Guaidó? Te diría que más que para Maduro. ¿Por qué? Porque si la ayuda no entra mañana a Venezuela, Guaidó va a quedar como un líder más de la oposición que se va desgastando en esta puja contra un líder chavista como Maduro, por el cual desde hace varios años nadie da mucho, pero sigue persistiendo en el poder, porque sabe lidiar con las tácticas de desgaste de la oposición. Entonces, si Guaidó logra que entre la ayuda, Guaidó y toda la oposición, fundamentalmente su entorno, y Estados Unidos, que es el que también tiene mucho apostado en esta jugada, va a ser una gran medida de éxito de cara al futuro. ¿Por qué? Porque quiere decir que su táctica de presión, esta asfixia permanente durante el último mes que tienen sobre el chavismo, está dando resultados. Entra la ayuda. Guaidó queda como un presidente encargado muy eficiente. Y eso le hace ganar apoyos hacia adentro de la oposición, donde no es monolítico el apoyo. No es el 100% de la oposición que respalda a Guaidó. Hay muchos que dudan de todo lo que él viene haciendo en este último mes. Dudan fundamentalmente de que se haya declarado presidente emergente. Bien, eso hacia adentro y hacia afuera sigue concitando lo que es imprescindible hoy para la oposición. Ser el centro de la atención global. Bueno, estamos viendo, Inés, ahora imágenes de Juan Guaidó Cruzando la frontera. Cruzando la frontera, llegando a Colombia. Y te voy a decir que esto es muy sintomático. Esto habla Sí. de algo que puede llegar a suceder mañana, que es que los militares Ahí está con remera negra, venezolanos saludando, sí. dejen pasar la oposición. ¿Y por qué? Guaidó tiene una prohibición de salir de Venezuela y aún así está cruzando la frontera. Quiere decir, o bien, que Maduro se está dando cuenta que no le conviene tanto obstaculizar la entrada, Sí. o, esa es la otra opción, que los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas, que son los que controlan por lo general los puestos fronterizos, hayan dicho: no le vamos a obedecer a Maduro. Claro, sí, ahí no están Vamos los a dejar generales. que la oposición salga y que mañana también entre. Claro. Y eso puede ser una señal, esto de que salga tan fácilmente, tan victoriosamente de Venezuela en este minuto, porque creo que fue hace 10 minutos de esto, puede ser una buena señal para Guaidó para mañana. Bien. ¿Por qué tiene prohibida la salida del país?
Porque está en desacato, supuestamente, Claro. porque se declaró presidente encargado de una asamblea, porque él es el titular de la Asamblea Nacional. Sí. Al ser el titular de la Asamblea Nacional, cuando se venció el primer mandato de Maduro en enero, como la oposición desconoce el resultado de las elecciones, el titular de la Asamblea Nacional, según la Constitución, debe asumir la presidencia. Entonces, asumió formalmente, pero sin los resortes del poder formal del Estado venezolano, pero Maduro lo considera en desacato, por eso le prohibió la salida. Y sin embargo, ahora, en este momento está en Cúcuta. Es muy cerquita de la frontera, pero está en Cúcuta. Claro. Cúcuta es una buena señal para mañana, Claro. Juan. La Asamblea, recordemos que es el Congreso Exacto. unicameral. Exactamente, un Congreso que en unas elecciones hace 3 años la oposición ganó las elecciones, ganó Sí. la mayoría, el chavismo desconoció con algunas jugadas jurídicas, desconoció ese resultado, le quitó la mayoría, ahí la Asamblea persistió en su rol. Entonces, ¿qué hizo? Para anular el poder de la Asamblea del chavismo, Sí. llamó a una Asamblea Constituyente que hoy no solo está reescribiendo la Constitución de Hugo Chávez, Sí. sino que también actúa como un parlamento de facto. Bien. Pensemos que en este momento, o hace unos minutos, Maduro vio a Guaidó salir de Venezuela. Es muy loco pensar que diga, no lo dejen entrar. Sí, no, porque se le levantaría la oposición adentro. Hay que ver eso también. Mirá si Maduro dice Si ahora, lo bueno, bloquea afuera, es una muy buena pregunta. Claro. ¿Qué sucede si Guaidó Ordeno se que no queda en entre. Cúcuta? O de Claro, Cúcuta no. se va a Bogotá o donde me sea hizo que el gran fuera. favor. Salió de Venezuela, ordeno que no lo dejen entrar. Sí, pero ahí Maduro estaría desconociendo los resortes con los que sí cuenta Juan Guaidó y esta nueva oposición, esta nueva camada de la oposición venezolana, que tiene hacia adentro hay un apoyo fundamental, con el que no contaban los viejos, la vieja guardia, que no es tan vieja porque tiene nuestra edad. Aclaremos. Hay ciertos sectores que siempre respondieron al chavismo que se están volcando a la oposición. Y hay una razón muy, muy simple detrás de eso, Juan. Tienen hambre. No comen. No comen. Durante 2017, el 30% de los venezolanos adelgazó 11 kilos en promedio. Imagínate, ese hambre hace que vos veas al líder más posible para sacarte de esa situación como un líder al que vas a seguir. Entonces, hay un sector del chavismo que lo sigue. Ese sector del chavismo, si Maduro no lo deja volver, muy probablemente también salga a la calle con la oposición. Bien. Vamos a hacer un poquito de futurología, pero responsable. Es decir, en pocas horas va a ocurrir, esto es prácticamente un hecho, que se va a acercar un camión a algún punto de la frontera entre Colombia y Venezuela. Exactamente. ¿Y ahí qué situación se va a dar? Mira, pueden darse tres situaciones. La primera es que pase el camión. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los militares lo dejan Porque pasar. los mandos inferiores, que ya se han mostrado bastante rebeldes Sí. ante Maduro y las jerarquías de las Fuerzas Armadas, digan, pasen. ¿Y ese camión Son que va muy hasta- necesarios para la Venezuela de hoy. ¿Va hasta Pasen. Caracas? Van hasta Caracas. Del otro lado de la frontera, dentro de Venezuela, hay miles de voluntarios que han viajado desde Caracas y las grandes ciudades de Venezuela hacia las fronteras, Sí. en Brasil y en Colombia, para recibir la ayuda. Es una gran puesta en escena de un lado y del otro. Claro. Obviamente, esto es una batalla política, es una batalla logística y fundamentalmente, Juan, es una batalla de simbolismos. Claro. Pues está todo el mundo muy pendiente simbólica. de Claro. lo que ocurra mañana. Bien, entonces, ¿qué puede suceder mañana? Eso, que los dejen pasar. Sí. Puede suceder otra cosa que... Eso, discúlpame, si lo dejan pasar es que desconocen la autoridad de Maduro. Exactamente, pero son los mandos inferiores. Inferiores, bien. Son aproximadamente unos 2.000 generales hoy en las Fuerzas Armadas venezolanas, porque entregaron el título de general a diestra y siniestra, claro, para ganar favores. Hay unos 500 que son los más poderosos, que son los que sí responden netamente a Nicolás Maduro y a su gobierno. Bien. Entonces, esos 500 son los que mandan. Puede ser que los mandos inferiores se rebelen a Maduro, pero si esos 500 siguen alineados con Nicolás Maduro, nada va a cambiar en Venezuela. Entonces, si esos 500 mañana deciden, vamos a hacer de forma pacífica que esa caravana se quede donde está, es decir, en Colombia. Bien. Eso va a No representar, no entran. Y no entran porque se lo impidieron de forma pacífica. Eso va a representar una gran derrota para Juan Guaidó y una enorme victoria para Maduro. Si no entra la ayuda. Exacto. Maduro
Nosotros en 2013, cuando Maduro asumió y decía que hablaba con los pajaritos, convengamos, Juan, que muchos dijimos, este señor no va a durar mucho en el poder, porque un presidente que dice que habla con los pajaritos, que encarnan el espíritu de su antecesor, es algo risible. Bien, Maduro duró, y duró mucho, y duró a pesar de un montón de presión interna y externa para que se fuera, porque conoce todos los trucos del poder. Y los tiene a favor, porque maneja todo el poder. Se lo maneja subestimó un poco. Claro, se lo subestimó, lo subestimaron afuera y adentro de Venezuela. Y sigue teniendo el control del dinero, es poco el dinero, pero sigue teniendo el control del dinero y sigue teniendo el control de las armas, que son muchas y son poderosas, porque las Fuerzas Armadas venezolanas están armadas, no por Rusia, pero a ellas le han comprado absolutamente todo su arsenal, entonces es muy poderoso. Te diría que es uno de los 3 más poderosos. ¿Cuáles son los otros 2? La de los vecinos de Venezuela, Brasil y Colombia. Entonces puede ser que la caravana se quede donde está de forma pacífica, porque la oposición se muestra ineficiente en el desafío logístico de hacer que pase la caravana. Eso es una victoria para Maduro. ¿Y qué implica esa victoria para Maduro? Que muy probablemente tome aire, salga, gane aliento en esta puja bastante desgastante para los dos con Guaidó. Sí. Eso no quiere decir que se le acaban los retos a Maduro. No quiere decir que se le acaban los desafíos. ¿Por qué? Porque hay un desafío también internacional, y es el de Estados Unidos. Trump no lo tolera. Y Trump, además, entra en un momento muy tambaleante de su presidencia, donde tiene que asegurar el mayor caudal electoral posible, porque dentro de 2 años, 1 año y medio, hay elecciones, y Florida, donde vive la mayor cantidad de venezolanos de Estados Unidos, es crítico para eso. Como era Cuba en su Exacto. momento. Trump lo que quiere es sacárselo de encima a Maduro lo más rápido posible y mostrarle a esos votantes, acá hay un éxito. Claro. Mi política exterior es bastante exitosa, mucho más que la de Obama. Y Florida Bien. es un estado clave en las elecciones. Exacto. Siempre. Pero con Maduro te diría que esa táctica apresurada no va a rendir efecto. Es un tiempista Maduro. Él persiste en esta guerra de desgaste. Él maratonista, a largo plazo. Si Trump se apresura, el que va a salir más parado es Trump, porque Maduro va a persistir. Pero si Estados Unidos espera a que entren a hacer efecto las sanciones que acaban de aplicar a fines de enero, el bloqueo a los ingresos por el petróleo que le vendían a Estados Unidos, ahí puede ser que a mitad de año, más o menos dicen los analistas, a mitad de año eso se va a empezar a sentir más aún en Venezuela. Una población que está absolutamente diezmada en todo. Salud, educación, alimentos, Juan. Y por más que tengan petróleo, no se lo pueden tomar. Más petróleo. aún. Claro. Esa escasez de dinero, ese desabastecimiento total de divisas, le va a jugar en contra a Maduro ya con sus propios apoyos más cercanos, los militares. Y ahí puede empezar así desgranarse internamente el apoyo a Maduro. Pero hay que esperar esos 6 meses. Estados Unidos no debería apresurar eso. Entonces, si mañana no entra la ayuda, es una victoria parcial y temporaria para Maduro. Sería un error que Guaidó, en su perspectiva, cesara y dejara de dar esta lucha constante. Lo que tiene la oposición, esta nueva oposición, es que todos los días le presenta un desafío a Maduro. Eso ha resultado ser bastante exitoso. Si mañana le sale mal la jugada de la ayuda, y tendrá que buscar otro desafío para la semana. Hay un tercer escenario, Juan. Te iba a preguntar no sé por si eso. queremos llegar a este. No, lo mencionaste de entrada. El tercero es un conflicto bélico. Exactamente. Hoy en la frontera con Roraima es un estado del norte de Brasil, bien, allí las Fuerzas Armadas venezolanas mataron a 2 indígenas brasileños que estaban tratando de facilitar la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Está comprobado que dispararon, sí. Dispararon del ejército venezolano. Sí, hubo reacciones del gobierno brasileño. El gobierno brasileño se mantuvo bastante cauto, dijo, no, ya lo había dicho ayer el vicepresidente Hamilton Mourão, un tipo poderosísimo porque es un militar, es un tipo que tiene digamos, le echa bastante sombra a Bolsonaro, le dijo, sería una locura de Maduro pensar que puede entrar en una guerra con nosotros. Bien, Brasil reaccionó con cautela. Supongamos que mañana, cuando esas fronteras se vean acorraladas, porque hay muchas caravanas que quieren entrar, se habla de 12 puntos de entrada a lo largo de los miles de kilómetros de frontera de Venezuela con sus vecinos. Sí. En un acto de desesperación, las Fuerzas Armadas venezolanas abran fuego indiscriminadamente.
ahí no es solo la oposición la que va a reaccionar poniendo el cuerpo, porque por ahora está desarmada la oposición venezolana. Ahí hay dos fuerzas armadas por detrás que son capaces de intervenir. Son la colombiana, probablemente la más experimentada en América Latina por décadas y décadas de lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y contra el ELN, exacto. Y la brasileña, que después de la venezolana es la de mayor arsenal. O por ahí están palmo a palmo. O sea que los Entonces ejércitos ya estás de Brasil hablando, y Juan, Colombia están en alerta. Exactamente, obviamente. Sí, sí, sí. Ya estás hablando, Juan, de si eso se sale de su cauce, si se desborda la situación, que es muy fácil porque es tan inflamable, es tal, ha llegado tal intensidad a la crisis venezolana después de 10 o 15 años de lucha permanente, lucha política permanente, de cientos de muertos, Juan. Las oleadas de la oposición provocaron que hicieron salir a las fuerzas policiales y militares del chavismo a la calle y mataron a cientos de personas. Bien, eso se puede replicar en las fronteras. Y cuando se replica en las fronteras, intervienen otros actores, son los vecinos. Y cuando intervienen otros actores, ya tenés un conflicto regional. Y detrás de ese conflicto regional están las tres potencias del mundo hoy. Por el lado de Juan Guaidó y la oposición venezolana y buena parte de los países de América Latina reunidos en el Grupo Lima, entre ellos Argentina, Estados Unidos. Del lado de Nicolás Maduro y los poquitos países latinoamericanos que lo apoyan están dos grandes potencias, China y Rusia. Ahí tenés lo que en inglés se llama una proxy war, una guerra por defecto. Y no solo tenés una guerra regional, sino tenés un conflicto muy similar a Siria, cuyas ramificaciones alcanzan a todo el mundo. Es ese, Juan, el escenario que yo creo que hoy, esta noche, en este momento, están todos tratando de decir que no, porque no le conviene a ninguno. Y fundamentalmente no le conviene a los venezolanos, que ya la están pasando pésimo. Claro. Ahora, Inés, pensemos en esta posible situación, que avance un camión con ayuda, ¿no? Es un camión que viene de Brasil. Y como en cualquier frontera, independientemente de la dictadura de Maduro, de todo lo que sabemos de él, ¿es soberano Maduro para decir: este camión no entra? Claro que sí. Este es un país soberano, tiene sus límites, Yo te voy a decir, mira, te voy a ser muy cándida. Sí. Hoy estábamos Entonces, en una reunión viendo la tele. Si ese camión entra, ¿no está vulnerando, digamos, una ley contra Maduro, que es avanzar una frontera cuando no está autorizado? Bueno, ¿Maduro no va a decir invadieron mi país? Depende de qué artículo de la Constitución elijas. Elijas, y depende cómo ve, en última instancia, ¿no? Cómo consideres el resultado de las elecciones de mayo del año pasado. ¿Por qué? Porque si vos considerás que el resultado de las elecciones presidenciales de mitad de mayo del año pasado fue legítimo y ganó Maduro por un exceso de votos, te diría. Sí. Entonces, el poder y la ley están detrás de Maduro. El poder seguro porque él controla el Estado, controla las Fuerzas Armadas, el dinero, la infraestructura venezolana. Eso no hay ninguna duda. Pero también estaría la ley detrás de él. Entonces, esa caravana que quiere entrar, si Maduro y su gobierno y la justicia dicen que no puede entrar, no debería entrar. Sí. Ahora, si vos considerás que esos comicios de mayo de 2018 fueron ilegítimos porque no fueron ni libres ni transparentes porque la oposición no se presentó por considerarse proscripta. Claro, estás con un presidente ilegítimo. Exactamente. Y tu presidente es Juan Guaidó, que hoy dio la orden de que todas las fronteras fueran abiertas para la entrada de la ayuda humanitaria. Entonces, ahí entras en el choque de dos visiones. ¿Qué relato querés creer? Bueno, hay mucha gente, aún dentro de Venezuela, cada vez una porción decreciente de venezolanos que le cree a Maduro. Que dice, lo que entra con la ayuda humanitaria es veneno, como dijo Delcy Rodríguez, probable, exactamente, que Delcy Rodríguez es la titular de la Asamblea Constituyente. Y hay armas, como hoy dijo Evo Morales y ayer dijo Vladimir Putin. Con la ayuda llegan las armas para darle el poder a la oposición de salir a las calles y matar a los chavistas. Bien, si vos crees eso, entonces te alineás con Maduro y bloqueás las fronteras. Ahora, si vos ves la realidad de los venezolanos que están viviendo desde que asumió Maduro, un poco antes también, porque la debacle económica es anterior,
Después, ves la opresión que se vive en las calles venezolanas. Observás el respaldo internacional a Juan Guaidó, a esta nueva generación de opositores. También analizás el resultado de las elecciones y decís, no me convence, porque no hubo opositores, salvo uno que antes había sido chavista, y decís, esta ayuda humanitaria tiene que entrar. No va a salvar a todos los venezolanos, apenas ayudará a unos pocos miles y les ayudará a pasar a no sufrir hambre durante 2 semanas, 3 semanas. Pero es un primer paso para reconocer la crisis que día a día viven los venezolanos, que Nicolás Maduro no está dispuesto a reconocer como tal porque dice que es culpa de los demás. Y la oposición está dispuesta a reconocer, pero le cuesta mucho manejar. Una cuenta regresiva. Es una cuenta regresiva muy peligrosa. Hoy le decía a todos que yo no suelo tener estas corazonadas, pero tengo una muy mala corazonada de mañana. Esperemos que Juan Guaidó y Nicolás Maduro estén a la altura de las circunstancias y no se enfrenten en algo más